Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos dando inicio a este encuentro sobre política exterior soberana, trabajo digno, transición ecológica y justicia social. Es una alegría desde el grupo de trabajo de Claxo, el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que coorganizamos este encuentro, compartir este diálogo, esta charla con grandes compañeros y compañeras. Hoy vamos a contar con la participación de María Fernanda Silva, actualmente nuestra embajadora ante la Santa Sede, Carlos Raimundi, nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, que está próximo a viajar y a comenzar a cumplir sus funciones, con Martín Granovsky, que hoy es el titular de la Unidad de Evaluación de Políticas Públicas de la Cancillería, y con Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y Emil Secuda, que es la coordinadora de este grupo de trabajo y una teóloga que nosotros seguimos mucho porque es una gran influencia desde la teología del pueblo y sus aportes a pensar también el cuidado de la casa común y el futuro del trabajo. Así que antes de comenzar a pasar la palabra a nuestros oradores del día de hoy, al comentador Martín Granovsky, queremos que las palabras de bienvenida estén en principio a partir de Emil Secuda y luego Ernesto Villanueva, y comenzamos este diálogo. Emilce, cuando quieras. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación, por haber colaborado mucho para que este encuentro sea posible. Nicolás, un licenciado en Sociología que es parte del grupo Claxo y que justamente él se ocupa de abrir estos diálogos que tienen que ver con las relaciones internacionales. Yo les agradezco a ambos embajadores, al rector, a Martín Granovsky, que hayan aceptado participar de esto. Es muy importante porque este grupo de trabajo es un grupo de trabajo latinoamericano, abarca Latinoamérica y el Caribe. Tenemos 150 integrantes de distintas universidades y movimientos sociales, y toda esa gente en varios países ahora van a estar escuchando este evento. Y lo que nos interesa principalmente, como bien dice el título, es el tema de la transición. Esta transición ecológica que tiene que ver con una vida nueva, con defender la vida, con que no termine la vida, con que no termine el trabajo de los trabajadores, con que no terminen los lazos latinoamericanos, las organizaciones de los trabajadores, las posibilidades de estudiar en la academia pública. Todo eso está amenazado. La transición es inminente. Esperemos que sea hacia algo bueno, pero no sabemos cómo. El mundo entero está pensando esa transición. Entonces, la idea de armar este debate es con dos personas que van a ocupar cargos importantes, dos lugares muy importantes que tienen que ver con la transición, y estamos seguros que tienen aportes o desafíos para presentar, y que a partir de lo que ustedes digan, este equipo de investigadores pueda empezar a trabajar para colaborar incluso con ustedes y con otras instituciones. Así que muchísimas gracias por haber aceptado, y sepan que va a haber mucha gente escuchando atentamente los comentarios que ustedes nos puedan hacer, repito, desde dos lugares que van a ser claves, no solamente para el país, sino para toda la región. Gracias, y le paso la palabra a Ernesto. Buenas tardes a todos. La verdad que la función de la universidad creo que es la de la reflexión sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Y hoy nuestro país, América Latina, el mundo, estamos viviendo una verdadera encrucijada. En algún caso, incluso esa encrucijada es tan grave que casi no sabemos dónde estamos parados. No que no sabemos dónde vamos a ir, sino que el mismo piso sobre el cual nosotros estábamos asentados, acostumbrados como mundo a un crecimiento, a que el desarrollo tecnológico lo resolvía todo, a que habíamos logrado, se pensaba, una vida para al menos los países centrales muy ordenadita,
Bien, se ha roto todo eso, se ha roto. ¿Volverá a la situación inicial? ¿Se volverá a aquella normalidad? En este momento, ¿sabemos por cuánto tiempo va a durar esta pandemia? En el futuro, ¿podemos construir un mundo mejor? Todas esas preguntas están en el marco de algo que siempre hemos planteado como corriente política, que es la de la construcción de la propia patria, de tener cierta capacidad de autodeterminación por parte de nuestros pueblos. Y en ese sentido, el título de este encuentro. En este encuentro, como muy bien dijo Emilce y Nico, confluyen el grupo de trabajo de Claxo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y nosotros, la Universidad Jauretche. Y para este encuentro, ¿qué hemos hecho? Es, sencillamente, hemos invitado a la embajadora María Fernanda Silva, embajadora argentina ante la Santa Sede, y a Carlos Raimundi, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, para que nos cuenten un poquito cómo observan esta realidad actual y los caminos posibles para el futuro, de acuerdo con esta perspectiva de la construcción de la posibilidad de una política autónoma de parte de nuestra Argentina. Me parece que es un desafío enorme en el cual hay grandes antecedentes. La verdad que muchísimas veces hemos fracasado y la verdad que en esta coyuntura donde, como les decía antes, ni siquiera a veces sabemos cómo estamos parados, es muy difícil de construir. Así que bienvenido Carlos, bienvenido María Fernanda y los escuchamos. Muchas gracias, Ernesto. Ahora, a continuación, quien tomará la palabra es Carlos Raimundi, que como bien se dijo es nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, gran tarea tiene a su cargo, y además es un referente, un compañero de lucha, porque es un diputado nacional, un militante hace muchísimos años, siempre por las causas justas. Entonces creo que en el sentido de lo que hoy nos proponemos reflexionar, es fundamental escuchar su aporte, y también es miembro de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales. Ahí compartimos y nos hemos conocido y estrechado una amistad también, asimismo con María Fernanda, que también es parte de este espacio. Y yo solo quería mencionar por qué política exterior soberana antes de comenzar. Eduardo Swain, que fue nuestro vicecanciller entre 2011 y 2015, también integrante de esta comisión, y hoy es el director del ICE, en el Servicio Exterior de la Nación, el instituto. Una vez lo entrevisté por otras razones, y él decía que lo que es necesario, o que es una política exterior soberana, es la voluntad de un Estado para construir su autonomía en la toma de decisiones. Y yo creo que no hay futuro del trabajo, ni cuidado de la casa común, ni trabajo digno posible, ni una transición ecológica en un sentido más humanista, o que tenga el cuidado del medio ambiente presente, sin una política exterior soberana. Argentina no podría contribuir a la región, y creo que es necesario mencionar que este grupo de trabajo está conformado por integrantes de la mayoría de los países de nuestra región y también de otras partes del mundo. Creo que Argentina no puede contribuir a ese proceso sin una política exterior soberana. Por eso nosotros consideramos que hacer este encuentro con dos embajadores que también tienen mucho para decir. Así que primero le paso la palabra a Carlos Raimundi, que va a exponer, y luego continuamos. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor integrar y compartir este panel con compañeras y compañeros, pero que además los considero mis referentes políticos. Así que un gusto muy grande. Y donde está presente una organización tan importante como Claxo, la Cancillería, de la cual, aunque sea transitoriamente, formo parte y me siento parte, y la querida Universidad Arturo Jauretche, con un papel pero tan importante. Yo no soy docente en esa universidad, sí en otras universidades del conurbano, y la verdad que el papel que están desempeñando es extraordinario, en este mismo sentido, en el sentido de crear una visión soberana de la vida, ¿no?
concepto de autodeterminación es un concepto que se puede aplicar a la geopolítica, pero es un concepto de la ética, es un concepto de la interpretación de nuestro lugar en el mundo, de nuestra mirada de la vida en general. Y a partir de allí se construye la visión o la cosmovisión política. Entonces, el gran desafío, construir una mirada desde lo nuestro, desde nuestro lugar, tratar de reemplazar esa colonización cultural que nos ha maniatado, que nos ha limitado conceptualmente, y a partir de allí nos ha limitado, nos ha puesto los límites políticos, los límites económicos, los límites a la autodeterminación. Ahí estamos en un mundo, yo recién lo escuchaba a Ernesto, y la primera pregunta que surge es si a partir del virus se ha producido una especie de paréntesis en una marcha que tenía la humanidad. Entonces hay un paréntesis, se transitará, se saldrá de esa fase más aguda y después se retomará el camino anterior. O si el virus es un corolario de la marcha que veníamos transitando y por lo tanto hay que enarbolar nuevos paradigmas para la salida, para la superación. Y yo creo que esta situación tan particular, tan inédita, es inédita en todo sentido. Yo voy a tomar tres, nada más enunciarlas. Es inédita porque abarca por primera vez la totalidad del planeta, porque no solamente es inédita en cuanto a la totalidad en la dimensión espacial, sino también temporal. No hay ningún ser humano vivo, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, que recuerde haber vivido una situación de este tipo. Quiere decir que tanto a nivel espacial como a nivel temporal es omnipresente esta crisis. Lo inédito de esta crisis, lo desconocido. Y es inédita geopolíticamente, porque nosotros estamos en una situación que tiene elementos de la bipolaridad de la posguerra, pero también tiene elementos muy diferenciales, y desde luego que es distinta a la etapa de la unipolaridad que se genera a partir de los años 90 con el fin de la Guerra Fría. Pero no me voy a referir a esto, voy a tomar la dimensión del trabajo, que es el subtítulo, digamos, de esta conversación. Ahora, esa situación precipita, pone más en evidencia aún situaciones que ya veníamos arrastrando. No hay un cambio, hay una aceleración de un proceso. Y digo que no hay un cambio porque nosotros, sobre todo en un público seguramente informado, preocupado, politizado, comprometido, como el que seguramente nos está escuchando, decir lo siguiente. Ustedes saben que en el mundo hay alrededor de 7.200, 7.500 millones de personas. De esa población, que no es un número, que no es un gráfico, que son 7.500 millones de realidades distintas, cada una de ellas, y particulares. Antes de la pandemia había alrededor de 4.000 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza. Y depende la estadística y el momento que se tome, alrededor de entre 800.000 millones de personas, en su mayoría niñas y niños, que padecen hambre. Ahora, cuando uno le pregunta a los estudiantes más informados cuándo encuentran el origen de la crisis, o que hagan referencia a crisis del sistema, se hacen referencia a la crisis del capitalismo en la primera etapa de la revolución industrial del siglo XIX, en la crisis de Wall Street de 1929 o en la caída de Lehman Brothers, septiembre de 2008. Ahora, cuando hay un sistema que tiene capacidad tecnológica y recursos económicos para producir alimentos y paliar las enfermedades de más de su población, y hay un niño con hambre, ahí está la crisis del sistema. No en los factores
económicos, que son la abstracción que crea el sistema para sacarnos de la mirada humanista, de mirar la realidad a partir del ser humano y no de la tasa de ganancia del capital. Y esto es lo que yo quiero acentuar a lo largo de esta breve conversación y después del intercambio. Entonces, una primera enseñanza que nos deja la crisis, creo, a cada uno de nosotros. Hemos podido sobrevivir con un nivel de consumo infinitamente inferior al que traíamos antes de la pandemia. Quiere decir que si ninguno de nosotros, digamos, todas nosotros y nosotros hemos podido sobrevivir consumiendo infinitamente menos de lo que consumíamos, quiere decir que nuestras necesidades para vivir estaban marcadas por la tasa de ganancia del capital, no por nuestras necesidades esenciales. Nosotros no consumíamos en función de nuestras necesidades, sino de las necesidades del capital globalizado. Y esta es una primera enseñanza, una primera reflexión. La segunda, ¿por qué ha caído? ¿Por qué se ha desplomado la economía mundial? Porque por razones sanitarias, en una cantidad enorme de áreas de trabajo, las trabajadoras y los trabajadores no han podido concurrir a su lugar de trabajo. Quiere decir que lo que genera la ganancia de los sectores que han concentrado los recursos en todo este proceso de acumulación desenfrenada, irracional, desmesurada del capitalismo, los que han acumulado la ganancia son los dueños de los grandes conglomerados, pero los que verdaderamente generan la ganancia son los trabajadores, porque la ganancia se desploma cuando los trabajadores no están. Quiere decir que esto nos tiene que enseñar que hay que mirar la salida de esto y la creación y la consolidación de esos nuevos paradigmas parados en otro lugar. No en el lugar de la tasa de renta, sino en el lugar de los derechos de los seres humanos, de la persona humana. Otra de las cuestiones que se ha puesto en evidencia y que es un riesgo que yo considero que es uno de los más importantes, es que al haberse desplomado, por ejemplo, las acciones de las empresas energéticas, de los recursos energéticos tradicionales, hay una suba de ganancia directamente proporcional a ese descenso de los grandes servidores de las plataformas digitales. Pero que además de este ser un factor macroeconómico y financiero, se ha metido en la cotidianidad de nosotros. Porque ninguno de nosotros podría haberse comunicado, podría haber estudiado, podría haber tenido contacto, podría haber comprado productos si no fuera por esas plataformas digitales. Quiere decir que hay una tremenda ganancia macroeconómica vinculada con la vida cotidiana. Y esto le da una legitimidad tremenda al papel de esos grandes servidores, que si la política no interviene a la salida de esta crisis, se transforman en los nuevos dueños de la humanidad. La humanidad globalizada, dependiente de esas plataformas, convertida en una gran mercancía a merced de la ganancia de estos grandes grupos concentrados de los servidores de las plataformas digitales en todos los aspectos, en la salud, en el teletrabajo, en la comunicación, en el consumo, en la educación, en lo que quiera. Sigo diciendo, bueno, pero ¿saben por qué digo esto? ¿Por qué se me ocurre esto? Ustedes vieron que nosotros en la Argentina hemos conquistado algo grandioso, que uno es cierto que entra en discusiones internas sobre los matices, sobre el rumbo del proceso argentino, pero cuando uno sube un escalón y lo mira en perspectiva y lo compara con el resto del mundo y con el resto de América Latina, la Argentina está en un lugar extraordinario, porque ha logrado combinar la movilización con la organización política, y eso no se entrega. Eso hay que hacer una defensa histórica de ese lugar que ha ganado la Argentina. Pero en esa construcción al interior del proceso argentino, hay quienes dicen que la salida viene de la mano de los grandes capitales. Ahora, la verdad es que queda dicho, o por lo menos enumerado, titulado, no desarrollado, pero sí titulado,
que lo que genera la ganancia del capital es el trabajo. Ahora, ¿qué me van a decir los grandes empresarios? ¿Es gracias a nosotros que ponemos el capital? No. El capital por sí mismo no genera trabajo. El trabajo, si no tiene capital, se convierte en capital. Las fábricas recuperadas, las empresas quebradas, transferidas a la mano de los trabajadores, se convierten en capital empresario. El trabajo puede reemplazar el capital no puede reemplazar el trabajo. Es decir, la mirada en el trabajo, en el derecho del trabajador, en el ser humano. Esto es lo que quiero recalcar. Y para esto planteo bueno, otro elemento de la colonización cultural que arrastramos, ¿no? Siempre trato de decirles a mis estudiantes que se imaginen cualquier momento de su vida cotidiana. Abrir el armario para sacar un alimento, para cocinar, abrir a la alacena para sacar un alimento, o el armario para sacar un producto de limpieza, o un producto de tocador. Productos de los cuales depende el 95% de nuestra vida cotidiana. Se reducen a 3 grandes oligopolios de alcance mundial: Unilever, P&G, Procter & Gamble y Johnson. Estos sectores están tan cartelizados que han generado un nivel de precios que no tiene que ver con la estructura de costos y con la competencia que vendría a estar en la naturaleza conceptual del capitalismo, sino que han generado un nivel de precios que tiene que ver con un acuerdo entre ellos para garantizar una determinada tasa de ganancia y eliminar la competencia. Pero depende el 95% de nuestra vida. Si mañana hubiera un Estado o el gobierno de un Estado que intenta desconectarse de esta estructura de precios internacionales para ganar en autonomía y poner la estructura de precios acorde con el resto de los precios internos de la sociedad de ese Estado, inmediatamente tendríamos desabastecimiento. Pero el pueblo no culparía del desabastecimiento a los 3 grandes oligopolios de alcance mundial, sino al Estado. Es decir, esta diferencia entre el poder real y el poder político es otro de los elementos sobre los cuales tenemos que trabajar para desentrañar esta colonización cultural y poder salir de ella. Cierro con 3 cosas muy cortas. Esta idea de que la tecnología, la automatización y la robótica generan por sí misma la precarización y la pérdida de puestos de trabajo humano. Yo creo que el trabajo, la cuestión del empleo, la relación política entre Estado y sociedad en torno de un tema central como el empleo, es un tema político, no es un tema tecnológico, es un tema ideológico, no tecnológico. Es cierto que después de las jornadas de lucha del siglo XIX, hubo una ecuación que combinó la tecnología, los modos de producción de la etapa y los reclamos laborales y las necesidades de consumo y el transporte de la materia prima, que dio como resultado una jornada de 8 horas. Pero si hoy esa ecuación, combinando esos mismos factores de la producción, diera como resultado que la jornada tiene que ser de 2 horas, ¿dónde está escrito que el ser humano tiene que desarrollarse a través de una determinada jornada, que además, al estar fundada en la tasa de ganancia del capital y no en el derecho humano, hace que tengamos el mundo dividido entre sobreexplotados y desocupados? Es decir, la robótica, la automatización del proceso productivo, generará una nueva ecuación producto de la cual la jornada de trabajo tendrá que ser la que deba ser, en función del derecho humano a trabajar, a tener ingresos y a tener una vida digna, y no en función de la tasa de capital. Porque la tasa de capital dice, con esta ecuación tecnológica necesito menos trabajo humano. El planteo hecho desde la tasa de ganancia y no desde el derecho. Y lo mismo tiene que pasar con el sistema de seguridad social. Lo mismo. Y termino con estas 2 últimas reflexiones.
Si nosotros tuvimos un sistema que se fundó en un nivel de salarios, con un capitalismo industrial inclusivo, en una cantidad de trabajadores activos por cada pasivo, en una tasa de trabajo sindicalizado, formalizado muy alta, propio de las sociedades de pleno empleo, y en una expectativa de vida donde una persona se jubilaba y después sobrevivía 10 años a su jubilación como promedio, estoy dando un dato aleatorio, y hoy tenemos un sistema con menos activos por cada pasivo, con más expectativa de vida y con mucho más trabajo informal y no registrado. El derecho del jubilado tiene que fundarse en sostener una cantidad de derechos y no en esta nueva ecuación planteada desde la lógica de la tasa de ganancia del capital. La variable de ajuste es la tasa de ganancia, no el trabajo humano. Y termino ahora sí con la última reflexión, que es la siguiente. País como la Argentina, en grandes empresas de agronegocios, biotecnológicas internacionalizadas, agroquímicos, pesticidas, fertilizantes, hacen un trabajo en nuestras tierras. Trabajo empresario, trabajo tecnológico, trabajo con inteligencia, con propiedad intelectual. Hay que pagarles por ese trabajo. Merecen tener una remuneración, una renta, una retribución por ese trabajo. Pero si ese mismo trabajo lo hicieran en el desierto, no tendrían absolutamente ninguna ganancia, al contrario, irían a pérdida con toda la inversión que hicieron en ese trabajo inteligente. Porque la consecuencia de la ganancia no está en el trabajo empresario que aplicaron, sino en la fertilidad de la tierra, que es la renta diferencial, que es pública, es social, no es monopólica. Entonces, no puede ser que el negocio lo hagan los que ponen un trabajo que si lo hicieran en otro lugar no tendrían esa renta, sino que la renta depende de la riqueza colectiva y la renta de esa ganancia extraordinaria, producto de la fertilidad y de la naturaleza, tiene que ser del pueblo y no de los monopolios. Estos son, creo, los paradigmas sobre los cuales tenemos que construir la salida de esta crisis. Y esto se logra con una intervención de la política. Hoy tenemos mayor sensibilidad social, aquí y en el mundo, hacia un valor como el del Estado y un valor como el de la solidaridad. Pero la conciencia moral no conlleva automáticamente a un cambio de correlación de fuerza política. Para que esa conciencia moral se convierta en cambio en la correlación de fuerza política, la política tiene que intervenir sobre los factores de generación de poder, tanto económicos como simbólicos. ¿Por qué? Porque si se mantiene este poder de acumulación en el campo económico, incide sobre los aparatos ideológicos capaces de crear colonización cultural, y entonces mañana a la salida de la crisis, Netflix y Hollywood se van a encargar de decirnos que el capitalismo no fue el responsable de esta pandemia, sino nuestra salvación. Y para poder evitar eso es necesaria la intervención de la política. Bueno, perdón si me extendí más del tiempo estipulado, simplemente títulos, mucho para desarrollar y quedar a disposición si después hay algún intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad, buenísima la intervención y seguramente después de la ponencia de María Fernanda, Martín Granovsky va a hacer algunas preguntas como para profundizar. Ahora a continuación le vamos a dar la palabra y es una alegría escucharte, querida amiga, en este encuentro. Va a hablar María Fernanda Silva, como saben es nuestra embajadora ante la Santa Sede, fue representante argentina ante esa gran institución que dio la patria grande que es UNASUR, que sigue siendo porque en nuestra identidad y en nuestra historia continental es un pilar y una referencia fundamental para pensar y para construir sobre todo. Y María Fernanda, cuando hablábamos sobre esta actividad, me decía que quería hablar sobre redescubrir el camino de la construcción sin dejar a nadie atrás. Así que te escuchamos con mucha atención, te decimos que es una alegría que estés acá en este grupo de trabajo y con las instituciones que organizan compartiendo este encuentro desde Roma. Así que te damos la palabra y te escuchamos.
Eh, Muchas gracias, Nico. Siempre es lindo escucharte y me emociona un poco porque estamos muy lejos, entonces cada vez que te veo, buenas tardes para mí, buenas tardecitas, para ustedes en un mediodía, a todos y a todas, buenas tardes, espero que hayan almorzado, debe ser allá hora de almuerzo. Un saludo muy grande a Ernesto, eh, rector de una universidad tan importante, y la verdad es que yo tendría que haber hablado después de él porque como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero aseguro que no. Mi intervención venía justo luego de sus palabras. Eh, Muchas gracias, Emilce, por estar allí, por esta organización, a Claxo, al grupo de trabajo, a Martín Granowski y, por supuesto, a nuestro profesor, nuestro profe y embajador y compañero y referente de tantas cosas, Carlos Raimundo. Es difícil hablar después de Carlos, que te deja la vara muy alta y la cabeza dando vueltas, las emociones también. Pero vamos a intentarlo, vamos a hacer lo posible. Ya me estoy consumiendo mis minutos en saludar, no me los cuenten. A esto no me los cuenten. Bueno, yo también quería comenzar por decir, hablamos mucho de qué era la normalidad, y hay quienes dicen volvamos a la normalidad. Esa normalidad estaba bastante mal. Carlos habló bastante de eso. Yo me voy a ir a 2015, cuando 193 Estados miembros de Naciones Unidas aprobamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿se acuerdan? Parece tan lejos. Es que era una hoja de ruta para un nuevo paradigma. Tenía 17 objetivos de desarrollo sostenible y hablábamos de la necesidad de un nuevo paradigma porque las cosas ya no venían bien, no venían bien. Y habíamos dicho que esa Agenda 2030 era de unos objetivos que íbamos a cumplir en el 2030, faltan 10 años, y que era civilizatoria, y que era universal, y que era indivisible. Siguen vigentes, quiero decir, nadie ha dicho todavía en la comunidad internacional que la damos de baja, la Agenda 2030. O sea que esos objetivos de desarrollo sostenible yo los tenía por aquí. No sé si se ven, no sé si ustedes los ven, pero por las dudas los muestro. Eran 17, entre los que estaba como número 1 erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El objetivo 5 era el de género, lo recordamos tal vez. Y así llevábamos unos que eran garantizar pautas de consumo y de producción sostenible, algo de lo que recién hablaba Carlos. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación, en fin. No los voy a mencionar a los 17, pero era ya por 2015. Quiere decir que el análisis que hacíamos los 193 países allá por 2015 es que la cosa no iba bien. No iba bien. Y ya hablábamos de un cambio de paradigma y lo nombrábamos así, en los documentos oficiales del sistema de Naciones Unidas. Voy a dar un salto en el tiempo para no irme tan lento, y me paso al 2019, el año pasado, que ya parece el siglo pasado, porque antes de que apareciera ningún bicho ni ninguna pandemia, el hambre en el mundo había aumentado por tercer año consecutivo. Cuidado porque habíamos quebrado la curva del hambre antes de eso. Sin embargo, 2019 fue el tercer año
en el que el hambre en el mundo había aumentado por tercer año consecutivo y el número de personas subalimentadas había rondado esa cifra que bien nos recordaba Carlos, de 822 millones de personas. Principalmente por consecuencia de la continuación de conflictos prolongados y de crisis vinculadas al clima ya y a la economía mundial. Pero también en 2019, antes de ayer, antes de la pandemia, la inseguridad alimentaria aguda la padecían 135 millones de personas. 135 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda. Esto era a diciembre de 2019. Y cuando esta pandemia comenzó, la previsión del sistema multilateral fue que la cifra se iba a duplicar. Pero la mala noticia es que de esos 135 a las cifras de estos días, ya de estos días oficiales del sistema y sus organismos y organizaciones que luchan contra el hambre, pasó a 265 millones de personas, 265 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda, a hoy, a esta semana. Quiere decir que ya la peor previsión de cuando la pandemia arrancó fue superada con creces. Lo cual no quiere decir que en el mes de diciembre aquellos 135 millones en inseguridad alimentaria aguda no era ya gravísima. Ya era una situación que nos alejaba mucho del cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo, a los que nos habíamos comprometido en 2015. A veces nos gusta hablar del mundo y decimos el mundo, el mundo, el mundo. El mundo, el mundo, el mundo del que hablamos son 5 o 6 países, 2 potencias, 3. ¿Se limita a eso? Bueno, ni hablemos del vecino al que conocimos ahora saliendo al balcón, ¿no? Bueno, saludamos, saludo a los míos, se mueven. Ese mundo en el que hablamos, inclusive hablamos de la región de la América Latina y el Caribe. Y sin googlear, vamos a preguntar la capital de Suriname, y cuántos ya dijeron que era Paramaribo, es América del Sur. Es América del Sur. Por eso, si de algo puede servir este tiempo, y uno puede analizar de distintas maneras, y hay análisis geopolíticos, conspiracionales, sociales, también hay un análisis que estaba ausente antes. ¿Por qué es que veníamos trabajando sin profundizar demasiado en qué decíamos cuando estábamos hablando? En cuán convencidos y convencidas estábamos, no solo políticamente, que sí lo estábamos, y algunos escuchan esto, seguramente son esos y esas de las convicciones. Pero me refiero a esa dimensión espiritual. Hablo de espiritual, para algunos y algunas también es religioso, pero hablo de espiritual, humana. Y si de verdad, y si es verdad, porque se ha dicho mucho al principio de esta pandemia, bueno, estar en casa nos va a obligar a pensarnos a nosotros, cada uno y cada una, y en su dimensión y en su lugar, y tal vez saldremos mejores personas, y tal vez no, y tal vez no, porque hay un relato, hay unos medios, hay una construcción de sentido, a veces le gusta decir acá, que viene contado por otros y otras, que ahora están todo el tiempo en nuestra casa, ya estaban, pero nosotros todo el tiempo escuchando. Eso, que tiene que ver con lo que decía, tiene que ver con que aún nosotros y nosotras, los más convencidos y algunas militantes, cuando hablábamos del mundo,
nos olvidábamos de una guerra interminable en la República Árabe de Siria, y ni que hablar de Yemen. Yemen era la mayor crisis humanitaria del mundo hasta el mes de diciembre, cuando lo comenzó, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Con la diferencia de que a poca atención que algún medio podía darle alguna vez, se perdió. Que hablar de Sudán del Sur, de los desastres naturales cada vez más frecuentes y los cambios de patrones climáticos, además de crisis económica en el Líbano, afectando a los refugiados sirios, a millones de refugiados sirios. Quiero decir, algún organismo de Naciones Unidas ha dicho, ya estábamos en la tormenta perfecta. Ya estábamos en la tormenta perfecta. ¿Por qué no decir que ya estábamos en casa, no? Porque ya era más cómodo mirar una película en alguna plataforma que ir al cine, ya era más cómodo pedir la comida por delivery, comprar por internet, aunque cerrara el comercio de proximidad. Estábamos bastante en casa. Si ahora que están ustedes, yo ahora sí estoy para esta charla, para este encuentro, pero estoy aquí en Roma y puedo salir a encontrarme con otros humanos y humanas, con todos los cuidados que aquí todavía mantenemos. Tal vez sea un tiempo para pensarnos en ese nosotros también como pensadores, ustedes que son parte de la academia o los que son militantes, los que son activistas, creadores. ¿Cuándo pensábamos en esa vieja normalidad en Sudán del Sur o en Zimbabue? ¿Cuándo pensábamos en la situación muy grave que afectaba y sigue afectando al corredor seco de la América Central? Yo, con mucha preocupación, pensaba hoy quién les iba a contar desde aquí, porque puede haber mucha expectativa de qué mundo estamos viviendo aquí en la Europa mayoritariamente abierta ya, en qué esperanza podemos llevar y en que los que escuchan están cuidándose para cuidar. Decía antes que empezáramos que mucha gente aquí del común, no solo mis colegas, embajadores, embajadoras, hacen mención a qué bien lo ha hecho su presidente, qué firme, cómo se ha mantenido, cómo ha resistido, cuántas vidas se han salvado. Gente del común, que no sabe el nombre y el apellido de nuestro presidente, pero que sí sabe que muchas vidas hemos salvado, aunque no sepamos cuántas. Y aunque siempre en la pequeña, en la cotidiana, en la chiquita y en la diaria, podamos creer que se pudo haber hecho mejor, y está bien, como ciudadanos y también como dirigentes y como militantes, que siempre busquemos un camino mejor, que no estemos conformes del todo, pero conformes sí en el rumbo, y en la decisión, en la firmeza, y en el camino. Ahí sí tenemos que estar conformes. Les hablo desde un país que lleva 36.000 muertos por esta pandemia. Y es un país que no es cualquier país, es un país del G7, del 7, es decir, de las 7 potencias. Es un país del G7. Por lo tanto, no era que había falta de recursos, hubo caminos que se eligieron que no fueron los nuestros, infelizmente. Porque tampoco nadie aquí puede levantar el dedo y señalar a otros que estamos caminando este camino todos juntos
en una situación difícil, que ya había dicho el Fondo Monetario, en ese 2019 habíamos crecido como mundo 2,9, es decir, el ritmo más lento desde la crisis financiera de 2008, antes de la pandemia. Antes de la pandemia veníamos en el ritmo de crecimiento mundial más lento desde la crisis de 2008 y ya nos habíamos alejado peligrosamente de aquel objetivo de desarrollo, de aquel ODS 2, que era el hambre cero. Ya nos habíamos alejado peligrosamente. Por supuesto, toda esta situación vino a empeorarse. En aquel mundo en el que vivíamos, en aquel que llamábamos la normalidad, a escala mundial 1 de cada 5 niñas se casaba o vivía en unión libre antes de cumplir los 18 años. 1 de cada 5 niñas vivía en lo que llamamos matrimonio infantil. 1 de cada 5 niñas. En los países menos desarrollados la cifra se duplicaba y un 40% de las niñas estaban casadas antes de cumplir los 18 y un 12% antes de cumplir los 15. ¿Hablábamos de eso alguna vez? Digo, ¿hablamos ahora? Hay una mala noticia. La pandemia agravó esa situación. La pandemia agravó. No hace falta explicar por qué. Esas situaciones que invisibilizábamos, que no podemos seguir invisibilizando, había alguien ya antes de ahora que era como una voz en el desierto, el Papa Francisco, que escribió Laudato Si. Y Laudato Si no parte de una definición teórica o abstracta sobre el tema, sino que es una visión informada, es una visión en la que él te deja interpelar, es una observación de la realidad y también para algunos, para algunas, tiene que ver con un planteo que él ya había hecho en su exhortación apostólica en Evangelium Gaudium, centrando como uno de los problemas de la humanidad la falta de igualdad en el mundo. Por supuesto tiene una dimensión religiosa y espiritual profunda, y para algunos, como yo, un pensamiento teológico profundamente latinoamericano. Inscribe en esa tradición, pero no voy a hablar de eso porque los invito sí a volver a leer ahora Laudato Si. No voy a hablar de eso porque no soy su vocera y porque no hay nada mejor que leerlo a él, y además porque está en secuda entre los organizadores y entre los que está escuchando. Pero sí llamo a volver a escuchar esa voz que nos alertaba, esa voz global, de alcance global, moral y espiritual, que ya nos alertaba que la cosa no iba bien. Y cuando la pandemia comenzó, el 20 de marzo de este año, el Papa Francisco le pide al Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, Dicasterio llamaríamos un ministerio para nosotros, a que cree una comisión COVID-19 con grupos de trabajo para pensar eso de lo que hablabas, Ernesto, para pensar la transición, él dice, para abrazar la esperanza. Y ojalá que mi mensaje tenga ese tono, el tono de la esperanza para todos ustedes. Esos 5 grupos de trabajo, les voy a leer los objetivos porque son muy lindos. El primero se llama Actuar ahora para el futuro, el segundo, Mirar al futuro con creatividad, Comunicar la esperanza es el tercero, el cuarto es buscar el diálogo y la reflexión común, y el quinto, Apoyar para custodiar. Apoyar para custodiar. En esas cosas se está trabajando el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, y ha puesto el Papa Francisco acompañando esta tarea
y liderando esta tarea con las 4 task forces, de fuerzas de tarea que ha creado, a un argentino, al padre Augusto Zampini, como subsecretario del dicasterio, un cargo que no existía, pero creó él ante esta urgencia para actuar ahora, creando, construyendo lo nuevo, pensando en que no hay reconstrucción de lo viejo, o no debiera haberla, porque el riesgo de la reconstrucción de lo viejo es que se reconstruya de un modo peor, es decir, acrecentando los males que ya nos acechaban, porque este planeta ya estaba en crisis migratoria, o lo que llaman crisis migratoria. Lo cierto es que la situación hoy es peor, como será el quedarse en casa de los migrantes, ¿cómo será? De tantos que vivían de ser trabajadores en las calles, porque este mundo ya tenía, además de una situación gravísima de hambre, de una situación gravísima de guerras que siguen, ¿sí? que han detenido. Volveremos con más Estado, pero ¿qué Estado? ¿Qué Estado será ese? ¿Será un Estado que construye puentes? ¿Será un Estado inclusivo? Trabajábamos bajo 3 ideas en aquellos tiempos en que creábamos la Agenda 2030 en la comunidad internacional, que era una agenda que hablaba de una acción humanitaria, de una asistencia al desarrollo y de una construcción de la paz. Esos 3 eran. Hoy el padre Zampini habla de algo que se parece mucho, pero que es un plus, que hay un añadido que nos puede marcar algún camino para la transición, que es una sociedad más inclusiva, más pacífica y más sostenible. Tiene que ver con ese camino que habíamos iniciado en 2030, pero tiene otra profundidad a la luz de lo que ya venía estando mal y a la luz de esta pandemia. Los invito a que vean el documento de la CEPAL de hace unos 15 días, con el panorama para nuestra región, para la América Latina y el Caribe, recién hecho, sobre los resultados preliminares del efecto de la pandemia en nuestra región. La caída ronda un 10% del PBI para nuestra región, y la que más va a caer es América del Sur, No solo va a caer la actividad económica, va a aumentar la desocupación, va a aumentar la desigualdad, el desbalance en el índice Gini se va a profundizar aún más en una región ya de por sí muy desigual. Y entre las propuestas de la CEPAL está el ingreso universal, también propuesta del Papa Francisco, está también el tema de la deuda. Los invito a que lo puedan ver para no aburrirlos yo con cifras. Me pidieron que no fuera aburrida, estoy tratando, les aseguro que este es mi esfuerzo. Y Naciones Unidas también, el secretario general también, Antonio Guterres, ha dado su informe para la América Latina, también pueden buscarlo. También es muy interesante leerlo, Antonio Guterres, porque él hace un planteo para el mundo en general sobre medidas de rescate. Y esas medidas del rescate serían más o menos el 10% de la economía mundial, y los países desarrollados lo están haciendo ellos mismos, con sus propios recursos. ¿Quién lo va a hacer para nosotros? ¿Quién lo va a hacer? Él habla de una necesidad de asistencia financiera, de mayor liquidez y de condonación de deuda o reducción para los otros países que no somos los países centrales. Lo dice el secretario general de Naciones Unidas, en coincidencia con lo que también está planteando
la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, en su informe de hace nada, 15 de julio, y el del secretario de Naciones Unidas es 9 de julio, para América Latina y Caribe. De modo tal que hay algunos análisis que ya se vienen haciendo y que vienen planteando que la situación es peor de la que imaginábamos. Para cerrar y redondear, dijo Alicia Bárcena en la presentación del informe de CEPAL que América Latina, este 2020, vuelve a 2010, es decir, no en los términos en que éramos 2010, lo pueden algunos a sonreír por eso, sino en los términos en que ha perdido 10 años. Ha perdido 10 años en ese momento. Ese es el grado de deterioro, el aumento de pobreza, desigualdad, el desempleo. 10 años. Por eso, respiremos, tratemos de sostener un abrazo simbólico todo lo que se está haciendo bien. Y pensémonos en ese abrazar la esperanza, en ese nadie se salva solo, en esta definición de qué es la justicia social hoy, de qué es una política exterior soberana hoy, pero pensémonos en todo. Si de verdad queremos andar como región separados para enfrentar esto, es una vida brutal. Si de verdad hay algunos que sean más pequeñitos, menos desarrollo relativo, que creemos que no lo vamos a incluir, que vamos a seguir sin tener todas estas horas, pero no buscamos información sobre qué les pasa, qué andará pasando por Belice, qué será de Dominica, de Santa Lucía. Digo, para no hablar de los que están más lejos en la geografía, como Zimbabue, o Libia, o los países del Sahel. Teníamos cooperación América del Sur, la teníamos. Y tal vez las periferias tendremos que repensarnos, pero repensarnos de verdad. Y cada uno de nosotros y nosotras también. Yo les transmito eso, ese abrazar la esperanza y ese creer que el camino es, tal vez, ese que nos escribió Francisco en la carta a los movimientos populares. Está hecha en pandemia. Está escrita en pandemia. Está pensada en ese momento, en ese lugar. Y habla del protagonismo de los pueblos. Y habla de una inclusión en diversidades. Casi que falta poquito para que digas con todos, es con todas. Pero sigue, pero no que nos lo creamos, pero que nos lo creamos nosotros y nosotros. Las abrazo muy fuertemente y les agradezco mucho esta oportunidad y estoy abierta para lo que quieran preguntar sin poder dar garantías de tener respuestas. En otra charla podemos conversar de las preguntas que andan por aquí, por Europa, estos lugares de donde nosotros hablamos cuando hablamos del mundo, que a veces muy pocas hablan de nosotros. Les agradezco mucho, de verdad, de corazón, esta oportunidad en este mediodía, comienzo de tarde, para todos y para todas los que están mirando, y compartamos la alegría de estar, la alegría de decir esto lo hago por vos, lo hago por todos, por todas, y aunque muchas voces
golpean cuando uno está en esa situación. No vamos a decir de encierro por respeto a los que de verdad lo están, pero de restricción, sí, montones de voces y cosas nos golpean, hay una espiritualidad posible que faltaba antes, que es urgente ahora. Y a esa vocación los convoco y las convoco en esta tarde. Muchas gracias, Fer. La verdad que muy emocionante tu exposición y me pasaba por la mente recordar a Evita cuando hablaba de la sensibilidad como un arma de la política y de la construcción de justicia social, y la verdad te agradezco, estoy muy emocionado de escucharte y te extraño, la verdad que se extraña esos cafés, esa charla interminable. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Martín Granovsky, que es un periodista, historiador y actualmente está como titular de la Unidad de Evaluación de Políticas Públicas de la Cancillería Argentina, y que quiero recordar un gran documental que él elaboró, entiendo que junto a su hijo, sobre el no al ALCA. Y lo recuerdo porque hoy estamos hablando de política exterior soberana, y yo creo que en términos de política exterior defensiva fue uno de los mayores actos de política exterior soberana, y hoy también recordamos UNASUR, que fue un acto de política exterior en la acción para construir soberanía y toma de decisiones sin tutelajes externos. Entonces, recomiendo mucho ese documental porque recoge testimonios imprescindibles que siempre vale la pena recordar porque nos llenan el espíritu y nos hacen comprender la magnitud de lo que hicieron ese noviembre, grandes líderes y los pueblos, porque como decía María Fernanda, los pueblos son los protagonistas de la historia y son los gobiernos y las personas pasan, pero los pueblos son los que permanecen, como decía Perón. Y creo que ese UNASUR y ese no al ALCA son fundamentales para pensar el futuro y construirlo, sobre todo. Martín, adelante con los comentarios y las preguntas que quieras realizarle a Carlos y María Fernanda, y a los que se engancharon tarde en esta transmisión, sepan que va a quedar en el canal de Mestiza TV, que es el canal de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, publicado el video, y lo vamos a igual a difundir muchísimo para que nadie se pierda de este encuentro, y también de las redes del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior y del Grupo de Trabajo del Futuro del Trabajo y el Cuidado de la Casa Común. Adelante, Martín, y gracias por participar también esta tarde. Gracias, Nicolás, y gracias por la recomendación. Aquel documental al que vos haces referencia, que efectivamente lo produjo mi hijo y lo dirigió Lucho Leirado, claro, los 10 años del no al ALCA se produjeron entre la primera y la segunda vuelta del 2015. Digamos que no era digamos, no era la noticia que más impactaba. No hablo obviamente del documental, sino de la fecha. Al revés, sucedió lo contrario, en todo caso, esta vez en el 2019 sucedió lo contrario, y Carlos Raimundi hacía referencia a eso, de que logramos una cosa que no habíamos logrado en el 2015. Logramos ahora esta combinación de movilización y organización a la que hacía referencia a Carlos. Te agradezco a vos, les agradezco a Ernesto, le agradezco a Mirce y a las organizaciones que representan, organizaciones queridas y en algunos casos algunas en las que trabajé como Claxo en algún momento. Y además es un gusto estar entre amigas, amigos, compañeras, compañeros de tantos años repensando las cosas, no digo pensando lo mismo, porque la realidad obliga a nuevos desafíos. En este caso se agrega algún desafío mayor, me parece, por lo menos en términos personales. Cuando uno está en función ejecutiva, además de pensar, tiene que ayudar a resolver, que ese es el otro tema, ¿no es cierto? Entonces, pensar y diagnosticar está bien, pero hay que pensar, diagnosticar y emprender acciones. Y obviamente esto es una empresa absolutamente colectiva, es una tarea absolutamente colectiva. Yo no quiero hacer el resumen de lo que dijeron primero Carlos y después Fernanda, porque los voy a
nada, lo voy a arruinar, porque no se puede hacer resumen de resumen, lo voy a convertir en una caricatura o un estereotipo. Tomo algunos de los elementos y quiero hacer algún comentario propio cortito antes de las preguntas. Me parece que hay un elemento en común en las dos exposiciones, en todo caso que no hay, a la vista por lo menos, por la pandemia, no hay un cambio automático de condiciones, sino una aceleración. Aceleración de elementos negativos que venían de antes. Recién Fernanda le puso números a esos elementos negativos y le puso algunos números, me quedo con uno, la categoría que citó como inseguridad alimentaria aguda, que yo supongo que debe ser el peor hambre del hambre, ¿no es cierto, Fernanda? Yo calculo que debe ser eso. La peor situación posible de hambre y sostenida, además. La inseguridad alimentaria aguda, al doble nada menos, al doble, 135 millones a 275 millones, que como decía Carlos, si uno ve los números, son millones de realidades individuales que tienen nombre, apellido, existencia, digamos, es gente que sufre. Eso aumentó. Y Carlos decía, entonces, no hay cambio sino aceleración, y Fernanda se preguntaba hacia qué estado vamos, y dijo claramente que la pandemia agravó la situación que venía hasta ahora. Y uno además se preguntaría si existe algo así como un día mágico en que habrá un mundo post-pandemia. ¿Cuál es? ¿El día de la vacuna? ¿El día de la elaboración de la vacuna? ¿Del ensayo? ¿Es cuando la vacuna llegue a todos? ¿Llegará la vacuna a todos? Porque ahí va a haber otra discusión de política pública muy seria en el mundo. ¿A quiénes llegará? ¿Y a quiénes no llegará? ¿Y qué va a pasar con los que no lleguen? Y habrá una lucidez, por lo menos ni siquiera en términos solidarios, habrá una lucidez en aquel momento de considerar que si la vacuna no llega a todos, el mundo todo estará en peligro y todos estaremos en peligro. Yo hablo de lucidez, ni hablar de generosidad o solidaridad o pensamientos desde el punto de vista de la justicia social. Es decir, que hay, en un sentido, escenarios abiertos y en un sentido, me parece, no diría un escenario cerrado, pero también vuelvo a la palabra de desafío. El título de esta reunión de la que estamos participando ahora era Política Exterior Soberana, Transición Ecológica, Trabajo Digno y Justicia Social. Por las dos exposiciones anteriores, uno debería sacar la conclusión de que la transición, no el cambio, la transición es algo que requiere esfuerzo político y esfuerzo político colectivo. Llegar a la transición, a un cambio, es decir, a un cambio en términos de mejora, ni hablar, pero el solo hecho de llegar a la transición requiere un enorme esfuerzo colectivo. Eso me parece que queda claro de las exposiciones de Fernanda y de Carlos. En el caso de Carlos, con una frase que anoté por acá que dice, la conciencia moral no conlleva, le agrego automáticamente, no sé si lo dijo, pero creo interpretar lo que dijo, no conlleva automáticamente un cambio en la correlación de fuerzas. Es decir, conciencia moral no es automáticamente conciencia política no es automáticamente cambio de correlación de fuerzas, sino estaríamos en una visión casi iluminista de la historia, ¿no es cierto? Entonces, el mundo está oscuro, la razón ilumina, lo único que hay que hacer es correr el velo, por ejemplo, en los grandes medios de comunicación, y automáticamente, sin la acción política, esa utopía facilista diría que de manera justamente mecánica, los pueblos reciben la iluminación de la razón y ya sin la opacidad a que eran sometidos o sin la manipulación a que eran sometidos y sin necesidad de acción política colectiva propia, las transformaciones estarán a la vuelta de la esquina. Bueno, uno ya sabe que no es así, la historia demuestra que no es así. Esas son ilusiones en las que uno puede caer, uno puede caer si no quiere transformar la realidad. Si quiere transformar la realidad, tiene que convertir esas ilusiones en proyectos, en todo caso, o buscar la forma de convertir, de canalizar esa conciencia moral en conciencia política, y esa conciencia política en un cambio de la correlación de fuerzas. Diría yo, en un cambio sin ignorar lo que existe. La Argentina tiene una situación muy especial hoy. No sé si se acuerdan, porque fue hace poco tiempo, pero parece siglos. El objetivo
Cuando Alberto, candidato, hablaba, su frase era: vamos a poner a la Argentina de pie, vamos a terminar con la postración. Y cuando hablaba de las prioridades, la prioridad 1 era: vamos a terminar con el hambre. Luego, esa prioridad tuvo una fecha, 2 años. Todo esto era prepandemia, por supuesto. 2 años, prioridad terminar con el hambre. Resulta que a esa prioridad se agrega hoy salvar vidas, cuidar vidas y salvarlas. Y al mismo tiempo aumentar un sistema de salud que venía destruido. Que venía siendo destruido, digo, no es que venía destruido, que venía siendo destruido activa y planificadamente, sobre todo durante el gobierno de Macri. Entonces, los desafíos son cada vez mayores. Con una América Latina que desde el punto de vista de las estructuras regionales está en uno de los peores momentos de su historia. Tenemos la CELAC, pero la CELAC es relativamente débil, y es una CELAC básicamente sin Brasil. Tenemos una UNASUR formalmente existente, pero ya no existente en la realidad, porque fue convertida por los gobiernos conservadores de la era anterior en la Argentina, era que no terminó en el resto de los países, fue trabada y maniatada utilizando a Venezuela como monotema, lo cual nos saca margen de maniobra, nos saca margen para crear y para desarrollar instrumentos regionales en un mundo que claramente, digo, esto creo que nadie lo discute, en un mundo que va a ser cada vez más regionalizado y que post-pandemia, y lo digo entre comillas porque vuelvo a decir que no sé exactamente la post-pandemia, pero digamos, si todo siguiera como hasta hoy, o inclusive si hubiera vacuna, claramente la tendencia del mundo es hacia una mayor regionalización. Y entonces estar dentro de un nivel institucional y de integración débil en un mundo cada vez más regionalizado es un peligro. Es un peligro porque resta autonomía. Y si resta autonomía hay menos nivel de proyección internacional soberana. Y si hay menos nivel de proyección internacional soberana y de capacidad de negociación, será mucho más difícil crear empleo, ir a la justicia social o emprender el camino de la transición ecológica contra, y tomo palabras del Papa aquí al principio, la Laudato Si, él habla de irresponsabilidad y de abuso. No es una encíclica antiproductiva, es una encíclica productiva, diría, para llevarlo a término de la discusión política argentina, productiva, teniendo en cuenta además que en las palabras del Papa y en el espíritu de la encíclica, me animo a decirlo con Fernanda allí y con Emilce, que estará por algún lado escuchando, toma a la ecología y a la tierra como uno de los eslabones débiles de la cadena junto a otro eslabón débil de la cadena, que es el eslabón humano justamente. Y junto a otro eslabón débil de la cadena más, que es el trabajo precarizado, digo. Todo en conjunto. Ante eso los desafíos son enormes. Creo que la primera cuestión de diagnóstico es ver las restricciones, y lo digo muy rápidamente. Y la segunda cuestión, después de las restricciones, que es la soledad o la relativa soledad argentina desde el punto de vista del proyecto político, de un proyecto de reforma e inclusión. Después de eso, analizar las dificultades regionales, las dificultades mundiales a las que Fernanda también, además del hambre, les puso número, y citó, yo también recomiendo los estudios, sobre todo el de Alicia Bárcena, de la CEPAL, que además es una de las grandes cabezas de América Latina, me parece, una de las grandes pensadoras prácticas de América Latina. Alicia, también recomiendo lo de la CEPAL. Ahora, cuando Alicia Bárcena habló en la reciente cumbre del Mercosur, habló del futuro negro de América Latina en términos de pandemia, y habló de las posibilidades que tenía, incluso con este Mercosur débil, con este Mercosur en el que algunos de los países, en el caso de Brasil, lo que quieren, por suerte, es no querer correr el riesgo de romper. Quisieran cambiarlo, quisieran convertirlo en una plataforma de acuerdo de libre comercio con terceros países.
pero entre eso y romperlo eligieron finalmente, después de largas negociaciones y intensas negociaciones, eligieron no romper, que ya es una conquista importante para el gobierno argentino. Decía, hablaba Alicia Bárcena del Mercosur como perspectiva de mejoramiento de comercio intrarregional, como perspectiva de integración, como perspectiva de relación con el resto de América del Sur, como perspectiva de integración con el resto de América Latina, inclusive en este momento. Inclusive en este momento. Creo por eso que, esto daría para un desarrollo larguísimo, creo que además del diagnóstico de restricciones, que me parece imprescindible, cuando uno habla de la posibilidad de cambio de correlación de fuerzas, o de inclinar la balanza, o en todo caso de que la cancha esté primero un poquito menos inclinada y después pareja, este tipo de elementos deben ser tenidos en cuenta, no para generar una especie de optimismo tonto, sino para darnos cuenta de que incluso en estas condiciones todavía tenemos algunas herramientas concretas. Elemento para el debate, para Carlos y para Fernanda. En algún momento Carlos lo dijo. ¿Podemos hacer una política exterior soberana? No digo que lo hayan dicho así, yo exagero a propósito. ¿Podemos hacer una política exterior soberana? ¿Podemos garantizar por lo menos el comienzo de una transición ecológica seria y sustentable? ¿Podemos aumentar el trabajo y el trabajo digno? ¿Podemos acercarnos a mayores márgenes de justicia social si no tenemos en cuenta a los empresarios realmente existentes? Y no hablo solo de los grandes conglomerados, sobre todo los dos que se citan habitualmente, Techint, Clarín, etcétera, etcétera. Hablo de una gama enorme de mediana burguesía, incluso de gran burguesía argentina, de gran empresariado argentino o de mediano empresariado argentino. Por supuesto tengo en cuenta a las pymes, a la economía solidaria. Lo que digo es, tenemos la posibilidad, y debemos hacerlo por otra parte, ¿deberíamos centrarnos solamente en un sector o deberíamos buscar integrar? La política actual de la Cancillería es integrar cadenas de valor y, en todo caso, aumentar el valor de lo que vendemos. Aumentar el valor de lo que vendemos. No es que la soja no tenga inteligencia. Digo, en la soja hay inteligencia y hay conocimiento porque hay tecnología. El problema, suele decir Felipe Solá, el problema es que vender soja solamente es vender lo más barato de la cadena. La discusión de los chanchos ahora, digo, sería largo de entrar en eso, pero la discusión actual sobre la eventual instalación de una industria porcina más desarrollada significa tal vez poder convertir el maíz en zonas del norte argentino en proteína animal, fraccionar y vender esa proteína animal envasada. Estoy dando ejemplos solamente. Estoy dando ejemplos de cosas que se pueden hacer incluso con estas restricciones, de elementos que pueden llevar a corto y a mediano plazo a dos cosas: a un mayor ingreso de divisas y a un mayor, porque no estamos hablando de primarización, y estamos hablando de una posibilidad de industrialización. ¿Cómo se hace? ¿Con qué reducción de daños? ¿Con qué cuidado ecológico? Y esas son, por supuesto, discusiones abiertas, y el gobierno, obviamente, este gobierno tiene la intención y el compromiso con los temas ambientales y de justicia. Entonces, simplemente ese ejemplo porque me parece que sirve bajar estas cosas a la realidad, porque me parece que de otro modo estamos, no lo digo por una cuestión de ilusiones, digo, yo creo que no hay por qué ilusionarse en abstracto. Me parece que estos ejemplos muestran que hay parte de la realidad sobre la que podemos operar, sobre la que tenemos poder para operar, sobre la que tenemos decisión a nivel oficial, sobre la que hay consenso a nivel popular, y eso elimina una parte, no todas las restricciones internas, elimina una parte de las restricciones internas. Y doy un ejemplo: los empresarios de la cadena agroindustrial estuvieron en la Cancillería una conversación larga. Ahora, ya a esta altura, tuvieron conversaciones muy largas
con Sergio Massa después en la presidencia de la Cámara de Diputados, digo el orden, con el presidente Alberto Fernández, y estuvieron anteayer a la tarde con la vicepresidenta, con Cristina, conversando largamente sobre estos temas de los que estamos hablando. Esto no es para santificar un sector, yo simplemente estoy dando ejemplos concretos de elementos abiertos y elementos a mano que me parece que facilitan el tener horizontes no ilusorios, sino reales, sobre con qué sectores se puede contar cuando se produzca o cuando le encontremos una respuesta positiva a una de las preguntas que hacía Fernanda, cuando en la Argentina le encontremos una respuesta positiva. Ella decía, ¿con qué Estado nos vamos a encontrar? En el caso argentino es, ¿cómo hacemos para que este Estado se fortalezca en todo caso? De eso no hay ninguna duda. O sea, nosotros sabemos con qué intención política vamos a encontrar el Estado argentino cuando algo así como, de nuevo, la pospandemia termine, con un Estado comprometido con la justicia social. Perfecto. Esa respuesta la tenemos como intención. El punto, vuelvo al planteo de Carlos, y le agrego un poquito de optimismo, pero insisto, sobre la base del análisis de la realidad, y no solamente sobre las ilusiones, y no solamente sobre la voluntad que reivindico, digo, me parece que hay que reivindicar la voluntad política y la voluntad de cambio. No es que eso no exista, porque si no, la única, digamos, el único factor positivo a tener en cuenta sería la capacidad de adaptación. Ahora, me parece que no tenemos que adaptarnos a 275 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda, o, anoté otro de los datos que dijo Fernanda, a un 12% de chicas que antes de los 15 años son madres o, en muchos casos, lo que se suele decir, cabezas de familia, ¿no? Y esto es un problema que se está agravando. Bien, no quiero extenderme más, tiro estos comentarios. Nicolás, vos sos el moderador, así que no es que yo abro el debate queda abierto. Simplemente quise agregar algún elemento más, quizás provocar un poquito, así seguimos. Gracias. Gracias, Martín, por los comentarios y los disparadores. No sé si Carlos o María Fernanda, quien quiere arrancar, levante la mano o avance con el micrófono nomás. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, esclarecedoras, maravilloso como siempre, lo de Fernanda, y el aporte de Martín, extraordinario también y sumamente oportuno. Yo vi una pequeña leyenda de chat de Ernesto, donde él plantea, creo interpretar, ¿no? lo difícil de fortalecer la acción política en un momento donde nosotros tenemos vedada la mayor de nuestras herramientas, la más legitimadora de todas, la más democrática, que es la ocupación del espacio público. Y sí, indudablemente cuando uno no puede, no cuenta con su principal herramienta, indudablemente hay una capacidad disminuida. De todas maneras, eso abre un abanico de alternativas que hay que optimizar, que hay que utilizar al máximo. Nosotros tenemos me parece que contamos con varias herramientas. Una de ellas es el liderazgo, el nivel de aceptación que tiene la figura del presidente y su capacidad de comunicación. Es decir, la pedagogía presidencial. Yo creo que este es un momento central para que la política acentúe una de sus principales dimensiones, que a veces descuidamos, que es el liderazgo ético y el liderazgo pedagógico de la política. Cómo la política puede crear discurso, sobre todo en un momento donde un desafío central es quitarle centralidad a los desquiciados, digamos, ¿no? A la gente que cuando uno le quiere plantear que hay que disciplinar
a una empresa que ha cometido fraudes y desfalcos financieros como Vicentín, lo que se convierte en eje del debate es que vamos por la propiedad privada de una casa de una persona de clase media. Digamos, eso marca un nivel de desquicio intelectual que la política no puede permitir. La política tiene que aislar, tiene que marginar eso, dejarlo justamente en el rincón de los desquiciados, que nunca faltan en ninguna sociedad, pero que lo que no puede permitir la política es que ocupen el centro del escenario. Y después hay otra cantidad grande de herramientas. Hoy, le guste a uno o no, y sobre todo a medida que vamos bajando el nivel etario de las generaciones, cada vez se construye más sentido en las redes. Entonces, lo presencial es fundamental, pero cuando no contamos con lo presencial y contamos con las herramientas de las redes, hay que tener una estrategia también ahí. Y como el proceso es tan amplio, me parece que no hay una sola estrategia, sino que hay una combinación de estrategias que abarcan desde la ficción, la propaganda, la historieta, la pedagogía, el aparato educativo, la palabra presidencial, todo. Todas las estrategias son válidas, no hay una sola. Ahí hay una cuestión que no es sencillo, digamos, porque el problema es que el mundo se está encontrando con este desafío, no la Argentina. Al contrario, yo creo que la Argentina todavía no ha hecho eclosión este debate que hay en el mundo, que Jorge Alemán plantea que tiene una novedad, digamos, que la derecha, que siempre fue la que se paró en el lugar del orden y de la disciplina social, precisamente para conservar sus privilegios, hoy ha cambiado completamente de lugar y está en el lugar del caos. La derecha, dice Alemán, está completamente desinhibida. No le interesa nada, no le interesa decir A y a los 2 minutos decir Z. No importa. Todo vale. ¿Por qué? Porque tiene un rol transitorio que es el de generar el caos. ¿Para qué? Para justificar después un orden neofascista mucho más drástico. Esto no es que no lo dice Alemán. Alemán se rehúsa mucho a utilizar la palabra fascismo. Yo creo que hay elementos del fascismo, hay elementos de la discriminación, del racismo, de la violencia contra los grupos étnicos diferentes e inferiores. Yo creo que hay muchos elementos. Desde luego que hay diferencias de época, no se me escapa eso, pero digo, no me parece tan erróneo utilizar algunos elementos de la palabra fascismo. América Latina, es cierto que la Argentina está en un momento de soledad en términos de la orientación de su gobierno. Es decir, si uno compara cómo está el gobierno de la Argentina y cómo son los otros gobiernos de la región, estamos en minoría, en franca minoría. Ahora, si uno compara cómo está América Latina con relación a otros lugares del mundo, hay elementos que de alguna manera nos permiten balancear esas restricciones que planteaba Martín, que yo las comparto absolutamente. Algunos de esos elementos, primero, todavía somos una zona de paz, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo para acabar con esa condición. Es decir, yo creo que el capital financiero globalizado, que tiene por intención final la desaparición lisa y llana de la categoría del Estado-Nación y reemplazarlo por un modelo de gobernanza global de las grandes corporaciones, tiene un plan A que es impedir, es decir, es ocupar los gobiernos con sectores afines a sus intereses. Ahora, en la medida en que los pueblos manifiestan su cansancio, salen a la calle, luchan y se movilizan, tienen un plan B, que es convertir ese estado de movilización y de conflicto social en un estado crónico. ¿Para qué? Para que no se logren ocupar los gobiernos. Porque ese estado de movilización crónica genera conflictividades secundarias al interior mismo de los movimientos populares que son los que corren el riesgo,
los que nos llevan a correr el riesgo de que América Latina se convierta en una especie de nueva primavera árabe. ¿Para qué? Para seguir en ese camino de terminar con la estatalidad, terminar con la zona de paz y entonces poder controlar los recursos estratégicos a través de las grandes corporaciones y vender armas. Entonces, ahora, la América Latina todavía no está en esa situación. Quiere decir que hay un reclamo de estatalidad, hay un reclamo de democracia y hay muchas luchas populares. América Latina todavía no se resignó a nivel de los pueblos, aunque no ocupen los gobiernos, no se resignó a aceptar ese nuevo Estado al cual la quiere llevar el poder financiero mundial. Y después hay otros actores geopolíticos que son, digamos, hay emergentes que muestran otro tipo de relacionamiento con nuestros países. Yo no quiero entrar acá a desarrollar cómo sería un mundo con una mayor presencia de China, no quiero entrar en ese debate. Lo que sí digo es que hay un momento que más o menos coincide en la historia, que es la reconfiguración del capitalismo de productivo a financiero, coincide con el inicio de las grandes reformas de la China post-Mao. Cuando uno ve la tasa de crecimiento, el coeficiente Gini y los niveles de pobreza en el campo del capitalismo reconfigurado, y cómo evolucionaron esas mismas tasas sociales y económicas en el sistema chino, se da cuenta de la diferencia. No estoy poniendo ideología acá, estoy poniendo datos duros. Entonces me parece que la presencia de un nuevo eje que cuestione este otro eje hegemónico de Occidente de los últimos 3 o 4 siglos, me parece muy saludable para el mundo. Y me parece muy interesante que América Latina mire hacia este otro sector del mundo. El otro gran actor es Francisco, el otro gran actor de la política. Entonces, Argentina como gobierno en soledad, con algunos ingredientes que le puede poner la política de AMLO en el otro extremo, en el extremo norte del sur. Con este eje emergente eurasiático que va generando una nueva filosofía, una nueva modalidad, nuevos ritmos, nueva institucionalidad macroeconómica a nivel mundial, y con el poder simbólico de la palabra de Francisco, son las piezas que uno tiene para poder armar estos nuevos escenarios y tratar de enfrentar esas restricciones que plantea Martín. Termino con esto. Me parece que justamente para sacarle centralidad a la agenda de los desquiciados intelectuales de la Argentina y del mundo, pero me quedo con la Argentina, tenemos otros temas de debate. Recién Martín planteaba el hecho, que la Argentina tiene que tratar de reconstruir una gran burguesía nacional, yo estoy completamente de acuerdo. Al interior de la relación entre esa burguesía y el mundo del trabajo argentino se discutirá la distribución. Habrá puja distributiva como había en los años 60 y 70 y 50. Habrá puja distributiva. Puja distributiva del ingreso porque hay generación de ingreso propio. Así que eso no me cabe ninguna duda. El gran debate que yo creo que pone, no es que lo inventó Zayat lo pone en esa nota famosa, es si las empresas, los grandes conglomerados que tienen su desarrollo más vinculado con las finanzas globalizadas que con el mercado interno y con el desarrollo nacional, si pueden o no integrar parte de esa burguesía nacional. Pero ese me parece un tema de debate muy serio. Ese sí es un tema de debate. Por ejemplo, hay sectores que tienen poder de decisión dentro del gobierno nacional que plantean que el destino de la Argentina post-crisis tiene que ir atado de la agenda de América Crece, que es una especie de nueva alianza para el progreso en un momento de disputa geopolítica donde los Estados Unidos quieren recuperar capital hemisférico, digamos, sacarlo de otros lugares del mundo, ponerlos acá
y generar una riqueza en el mismo tiempo que están perdiendo áreas de influencia en otros lugares del planeta. Bueno, es un gran tema de debate. Es un tema serio de debate. Yo no me pongo en ninguna posición irreconciliable. No. Sí me pregunto si los mismos que están haciendo con Venezuela lo que han hecho, con Chile lo que han hecho, con Colombia lo que están haciendo, con Bolivia y el litio lo que están haciendo, son los que van a ayudar a la reconstrucción de la Argentina. Tengo mis dudas. Me parece que hay que mirar para otro lado. Y el debate del proyecto de inversión a partir de la peste porcina en China, que le ha quitado insumos y lo intenta reemplazar en parte con la producción argentina, me parece otro eje extraordinario de debate, donde no hay que asumir posiciones fundamentalistas, ni de un lado ni del otro. Hay que combinar necesidades del desarrollo, necesidades ecológicas, de preservar recursos, de desarrollar zonas alejadas del continente, de asegurarnos las reservas de agua potable que son necesarias para este tipo de producción, de construir plantas de efluentes tóxicos para su procesamiento. Ese es un debate de altísima calidad. Ese debate levanta la calidad democrática de la Argentina, de la agenda pública de la Argentina. Entonces después, el que quiera poner en el centro del debate que yo, porque quiero controlar a una empresa, de ahí voy a quedarme con la bicicleta del hijo de ese periodista, digo, me parece que lo deja absolutamente en ridículo. No tengo que hacer digo, si hacemos una ley de medios, pensémoslo, pero ni siquiera tengo necesidad de hacer una ley de medios, lo tengo que aislar utilizando el liderazgo pedagógico de la política. Eso creo que forma parte de todo este debate que estamos haciendo. Perdón por la extensión nuevamente. No, muchas gracias, Carlos. La verdad, como siempre, das para pensar. Eso es una gran virtud que siempre te reconocemos y te agradecemos también. María Fernanda, si querés continuar. Con él. Gracias. Tenía por ahí una preguntita que decía: en tu nueva estadía en el viejo continente, sobre la necesidad de modificaciones importantes en materia ecológica, laboral y de justicia social. No puedo responder desde una visión del análisis de la situación italiana. No dejo de ser la embajadora ante la Santa Sede y hay una embajada bilateral que debe estar haciendo este seguimiento. Sí lo puedo decir como una más que anda por la calle, que lee, que se informe, que conversa y que comparte. Miren, no hay un día mágico, decía Martín. Claro, no, lo que hay es un convivir con la pandemia. Y aquí lo que estamos haciendo es eso, es convivir con la pandemia. Y entonces las preocupaciones tienen que ver con los lugares en que cada uno la vivió y la vive. En esto quiero decir que hay unas preocupaciones que son de clases políticas, de la política, de empresariales, de licenciales. Hay unas preocupaciones de que tenía un comercio y no lo volvió a abrir. Hay unas preocupaciones que son muy diversas. Hay unas preocupaciones en términos de refugiados, de desplazados, de minorías, en términos de recrudecimiento de algunas cosas que no se tomaron cuarentena, como racismo, como las violencias de género. Por tanto, ¿cómo se vive hoy? Bien, claro que hay un alivio para una situación que fue muy, muy, muy grave, que no es comparable con la nuestra. Repito, no es comparable. Nuestras medidas fueron tomadas muy, muy a tiempo. Pero sí que hay unas preocupaciones, por supuesto, de la población a nivel de cómo se continuará. Porque algunas cosas volvieron, pero no vuelven todas juntas, ¿eh?
algunas cosas vuelven, algunos comercios vuelven, pero todo no vuelve junto, también hay una escala y hay una fase. ¿Cómo va a ser en septiembre cuando tenga que volver los alumnos y las alumnas a las escuelas, a las universidades? ¿Qué colegios van a poder cumplir las medidas de distanciamiento social? Alguien va a tener que ir a alquilar salones en otra parte. Y también hay preocupaciones que tienen que ver para cada uno con lo cotidiano. Pero sí hay una mayor conciencia de un cuidado común, eso no cabe duda. La conciencia del cuidado común no cabe duda. Pero esperemos que no haga falta que afecte en la medida que aquí fueron afectados y afectadas para que esa conciencia crezca y se haga carne. Que no sea necesario eso, algo así, algo tan terrible. Sobre matrimonio infantil que decías, Martín, no dije cifras sobre jefas de hogar, di cifras sobre niñas en matrimonio infantil antes de la pandemia, que una de cada 5 se casa o vive en unión libre antes de cumplir 18 años. En los países menos desarrollados las cifras se duplican. Tenemos un 40%, teníamos 40% de niñas en esas situaciones antes de los 18 y un 12% antes de cumplir los 15 años. La pandemia agravó esa situación para las niñas. El matrimonio infantil es un tema del que el mundo alguna vez va a tener que hablar. Porque de verdad es escandaloso que sigamos conviviendo con eso, pese a legislaciones en la mayoría de los países que lo producen. Y sobre la situación en la que estábamos en 2019, estábamos mejor venciendo, pero todavía no habíamos vencido la epidemia de ébola en el África. Claro que nosotros nos enterábamos de otras cosas, pero eso estaba. Y todos los informes de Naciones Unidas preveían una situación muy propensa a una pandemia. Y decían, casi textual, que iba a ser muy difícil que los sistemas sanitarios pudieran resistir una pandemia. Pero la tendencia a la multiplicidad de enfermedades virales infecciosas se venía multiplicando, afectando sobre todo, no solo a la región africana, sino a regiones con grandes cantidades de migrantes y de desplazados internos. Otro enorme tema de desplazados internos en el mundo, además de refugiados. Ellos ya estaban siendo afectados por distintos tipos de epidemias infecciosas de origen viral, y ya los organismos internacionales decían que si esto se extendiera a pandemia, los sistemas sanitarios no iban a resistir. Y esos son informes de 2019. Por tanto, no es que esa sea la normalidad a la que podamos volver o a la que debamos volver. Eso para responder un poquito a las preguntas que estaban dando vueltas por allí. No sé si la pandemia en todo caso es una lupa gigante sobre quienes éramos, o si es un acelerador, como cuando ponen en los experimentos de laboratorio acelerador de partículas, y es un acelerador de esas partículas que estaban por allí, de cosas que no queríamos ver y que no venían bien. Mi esperanza, como dije, es que sea también un acelerador de fe, de abrazarnos como humanidad, de poder mirarnos, de construir políticas sí, pero sin dejar de lado, sin dejar a nadie atrás y sin dejar de lado ese compromiso que es espiritual. Me parece que la gran ausente era la espiritualidad y no puede seguirlo siendo.
había voces que hablaban, y no es un tema menor, ni es un tema como ingenuo, porque hubo quien también dio una gran definición política cuando dijo la patria es el otro. De modo tal que también definiendo convicciones desde lo espiritual, políticamente y socialmente, también se puede decir un camino posible que nos incluya a todos, que nos permita abrazarnos como una humanidad, como una familia humana. Es a eso llama Francisco Abrazado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Carlos, Martín, Ernesto, Emilce. También quiero agradecer a Tomás Maynar, que estuvo trabajando mucho en la previa, en las cuestiones técnicas, también a los equipos de comunicación de las instituciones que hoy organizaron, que también estuvieron difundiendo y trabajando en la difusión y en el armado de las difusiones. Y te doy la palabra, Emilce, para que vayamos cerrando este encuentro. Lo vamos a difundir por los canales de cada espacio para que este encuentro llegue a más personas de las que pudieron verlo hoy en vivo, que fueron muchas de todos modos, y les mandamos un saludo a todas las personas que estuvieron compartiendo, al menos de modo virtual, esta tarde, y a seguir cuidándonos mucho, cuidándonos para cuidar a los otros, a las otras, y a seguir construyendo patria, que es la forma que tenemos en este contexto. Así que muchas gracias por este encuentro a los que participaron y a los que están del otro lado también. Emilce, adelante para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Realmente fue muy lindo el encuentro, según mi modo de ver. Voy a decir algo, quizás un cierre teológico, después de lo que escuché, ¿no? Esto está tan mal que hace falta un milagro, ¿verdad? Hace falta un milagro. Y el primer milagro, los milagros son actos públicos, no son privados. Y los milagros actúan a partir de una demanda. O sea, Cristo hace milagros a partir de una necesidad. Alguien le reclama, ¿no? Y el primer milagro fue en una fiesta, las bodas de Caná. Y hizo un milagro por algo muy simple, ¿eh? Faltaba vino. No es que alguien se estaba muriendo o estaba enfermo, faltaba vino. Y además, a pedido de la mamá, porque la mamá le dice, nene, anda ahí, ocúpate de esto. Esta gente la está pasando mal, no tiene vino. Y uno diría, eso parece un relato de Capusotto, pero no es algo simple. Una fiesta no se puede arruinar. Y la fiesta entre los pobres de América Latina es algo muy importante. El vino se terminó. Y la fiesta también se terminó. Ahora, al final de ese relato dice, no se puede poner el vino bueno, nuevo, en odres viejos. Y yo creo que ahora, cuando ya no estamos en una fiesta, la fiesta se terminó, a mí me gustaría invertir esto y decir que no se puede poner el vino viejo en odres nuevos. ¿Por qué digo esto? Porque la Laudato Si es un mensaje de esperanza. Los cristianos creemos que se puede resucitar. Y lo que está proponiendo son odres nuevos. Y la transición que se pide es el sentido de los odres nuevos. Y esa comisión que mencionó María Fernanda del Dicasterio, que reúne varios equipos de trabajo internacional, están pensando esos odres nuevos que van a posibilitar la transición. Pero el Papa quiere concreteza, como dijo Martín, ¿no? Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ayer en la televisión argentina mostraron algo ecológico, una suite, búsquenlo en internet, una suite ecológica flotante. Miren
en lo que derivó la interpretación de lo ecológico. Eso es poner vino viejo en los odres nuevos del cambio ecológico. Pero no es solamente un tema de marketing. Estamos escuchando a agentes públicos de los gobiernos que hablan de transición, pero en ese odre nuevo están poniendo los mismos formatos de las soluciones de los años 90 y del neoliberalismo, que no es el primero que lo critica Francisco. Juan Pablo II escribió Labor en Exercen para criticar ese sistema. Entonces, pensar la transición es pensar la concreteza, como dice el Papa. No hablemos tanto de transición, sino de cosas concretas. Y ese es el objetivo del grupo de trabajo Claxo. Tratamos de llegar a fin de año con una propuesta y solamente explicando, por lo menos, todo esto que ustedes dijeron en diferentes contextos, porque los pobres en Latinoamérica sí quieren festejar. La fiesta es algo valioso, es evangélica. Y esa gente que quedó tan marginada, por estar tan marginada, como explicaba Juan Carlos Escanone, son un núcleo mítico que por estar afuera de todo pueden pensar cosas nuevas para poner en esa transición. Esto es el desafío nuestro en Latinoamérica, pensar cosas concretas para poner en esa transición. Y les agradezco mucho porque lo que ustedes han planteado y criticado me parece que es un gran insumo para nuestro trabajo y para, en mi caso, la Universidad Jauretche, de la que formo parte, y agradezco mucho al rector que nos haya dado esta posibilidad y siempre nos acompañe en estos desafíos. Gracias a todos, gracias al público que nos acompañó, que tengan todos un muy buen día.